a seguir con el estudio de Nueva Vida en Cristo. Pero primero vamos a recordar el texto bíblico que era para memorizar de la clase pasada. ¿Qué texto bíblico es? Si lo recordamos para memorizar, es Romanos 4, 20 y 21. Vamos a hacer el esfuerzo de recordar ese texto bíblico. Romanos 4, 20, 21. Que dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4, 20 y 21. ¿Y qué vamos a ver hoy de Nueva Vida en Cristo en el estudio que estamos haciendo todos los lunes, mis hermanos? Dice Nueva Vida en Cristo, volumen 5. Viviendo libre a través de la libertad. ¿Y cuál es el tema de hoy? Es el paso número 9. ¿Sigo siendo salvo? Paso número 9. ¿Sigo siendo salvo? Sigue siendo salvo. Es un tema complicado para explicar. Pero vamos al Señor en oración para que sea entendible, sea claro para nosotros, que lo vamos a guardar en nuestro corazón y que pueda quedar claro este tema. Señor Dios Padre, en esta noche, Dios, te pedimos que nos ayude, Señor, a entender cuando hay falsas enseñanzas, cuando hay falsos maestros, cuando nos presentan un evangelio falso y nos dicen que perdemos la salvación. Y entramos en un temor, Dios, en hacer muchas cosas para poder seguir siendo salvos, Dios. Pero en esta noche, Padre, tú nos vas a hablar por medio de tu palabra, Señor. Por medio de la santa palabra que has dejado para tu pueblo. Y nos vas a explicar, Señor, nos vas a hablar a nuestro corazón, aclarándonos las dudas, Señor, y siendo libres en cuanto a este tema, Señor. Dios, yo te pido que no sean mis palabras, Señor, sino que seas tú, Dios, por medio de tu palabra, quien esté hablando a nuestros corazones, a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser libres, Padre, cada vez más, por medio del puro evangelio que has dejado para que nosotros, Señor, escudriñemos y aprendamos, Señor. Que para ti, Señor, sea siempre el honor y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a tener unas preguntas que las vamos a hacer ya, pero a través de que vayamos realizando el estudio, vamos a mirar si la respondimos bien inicialmente o debemos de corregir. Tenemos unas afirmaciones y vamos a responder si es falso o verdadero. La confianza de tener vida eterna depende de mi fidelidad a Dios. ¿Falso o verdadero? Creer que la salvación no se pierde me da licencia a pecar. ¿Falso o verdadero? Hay muchos cristianos que andan mal porque nunca entendieron el verdadero evangelio, nunca fueron salvos. Y vamos a entrar en un debate, hermanos. Esto lo vamos respondiendo a través de que vayamos haciendo el estudio. Y vamos a entrar en un debate donde muchas personas en muchas iglesias, de hecho, en una iglesia donde yo asistía, he asistido a dos,
Allí se practicaba la profesión de fe cuando hacíamos nuestra oración de fe. Y entonces, si una persona hace su oración de fe, hace su profesión de fe y luego se aparta, ¿fue salvo? ¿Sigue siendo salvo? ¿O nunca fue salvo? ¿Sigo siendo salvo o puedo perder en algún momento la salvación? Enseñanzas que encontramos a diario nos pueden llevar a dudar de esto. ¿Puedo perder la salvación? Y hay frustración, nos enseñan de todo lo que debemos de hacer, de cómo debemos vivir. Y no hay frustración en tener una vida santa. Hay personas que temen perder la salvación. Hay personas que temen perder la salvación. La iglesia evangélica está dividida sobre este tema. Unos creen que la salvación se pierde, se puede perder y otros creen que no. Es importante hablar de este tema, claro que sí. Y vamos a ver por qué es tan importante saber si se pierde la salvación o no. En estas iglesias evangélicas, donde está dividida la creencia de que, pues, creer que se pierde o no la salvación, y hay dos errores fundamentales y que traen controversia. Uno de esos errores fundamentales es un evangelio barato. ¿A qué me refiero con un evangelio barato? Es que somos salvos y ya puedo pecar deliberadamente o puedo ir al libertinaje y vivir una vida de pecado. Ya soy salvo. Si peco o vivo en santidad, igual me voy a salvar, entonces no, ¿qué importa? Para ello vamos a leer un texto y está en Romanos 6 del 1 al 6 y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Con este texto nos aclaramos este evangelio barato que nos enseñan que somos salvos y ya podemos pecar deliberadamente. Realmente no. Realmente si somos salvos, vamos a vivir en santidad por ser salvos. Y no vamos a vivir en santidad para ser salvos. Aclaro eso. Entonces no es que vivamos una vida de libertinaje y de pecado simplemente porque ya somos salvos, no. Porque somos salvos es porque vivimos en santidad. Esto solo nos muestra, hermanos, que o la persona nunca entendió el puro evangelio o vivió engañada de que era salvo y nunca lo fue. Pero hay otro error que encontramos en las iglesias evangélicas, y es que viviendo en un temor o en una incertidumbre.
¿Qué quiere decir esto? Que son siempre frustrados o pensando al momento de pecar o de vivir en creyendo que han perdido la salvación porque no están viviendo una vida santa, que no están cumpliendo a rigor con los mandamientos de Dios. Dios los manda es para que vivamos en ellos, para que cumplamos los mandamientos. Pero ¿qué hay si no lo hacemos? ¿Qué hay si no cumplimos con los mandamientos? ¿Qué hay si no tenemos una vida santa? Entonces vamos a estar preocupados en la incertidumbre de que cada que pecamos vamos a perder la salvación. Hay algunas iglesias que utilizan este evangelio para meter miedo a la gente y para que se sientan obligados a tener una vida santa, a vivir conforme a como ellos estipulan que es una vida cristiana o que es una vida de una persona salva. Y eso los lleva a una presión, a estar frustrados, a estar cohibidos, a no estar libres y no tener esta tranquilidad de ser salvos. Eso también lleva a tener un esfuerzo humano. Entonces es en procura de hoy sí soy salvo, mañana no soy salvo. Por lo que pasó hoy perdí mi salvación. Entonces enseñan un error, y es que la salvación no la ganamos es por nuestras obras, y hacemos nula la cruz de Cristo, la obra perfecta de Cristo. Nos estamos llenando de nosotros, de que lo que hagamos o no hagamos nos lleve a ser salvos. Pero hay iglesias que enseñan esto y hay iglesias que enseñan sobre que es salvo y ya, simplemente es salvo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la salvación? ¿Son salvos todos los que dicen ser cristianos? Y para eso vamos a apoyarnos en el texto de Mateo 7, del 21 al 23, que dice Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Me encanta este versículo, porque el Señor es claro en su palabra. Jesucristo es claro en su palabra cuando dice Dios, mira, hicimos esto en tu nombre, aquello en tu nombre, y Dios dice, Jesucristo dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces no son salvos todos los que dicen ser cristianos. Y esto me lleva a una frase que es bíblica, pero que la han tomado el mundo, las personas, creyentes, no creyentes. Ya es una frase común, mal utilizada, que no saben el significado que tiene cuando yo le digo a una persona, Dios te bendiga. Ya cualquier persona dice Dios te bendiga y suena muy espiritual, pero por decir esa palabra la persona es creyente, y si esa persona es creyente es salva.
nos preguntamos esto, porque me he sentado a compartir con personas de un tinto y de su corazón salen palabras de avaricia, de envidia, palabras fuertes que se expresan hacia otras personas. Y al pararme para irme, siempre utilizan esta palabra: hey, Dios te bendiga. Eso no quiere decir que sean creyentes, y eso no quiere decir que sean salvos. ¿Cuáles de estas frases que les voy a decir a continuación aseguran de un verdadero cristiano? Asiste a la iglesia, se sintió triste por su pecado, enseña en la escuela dominical, lee su Biblia, dejó los vicios, habla en lenguas. ¿Quiénes de estas personas que dicen ser cristianos son salvos? ¿O aseguran que es de un verdadero cristiano? Levantó su mano en un culto evangelístico. Fue bautizado. Todo el que es bautizado es salvo. Ayuda a los pobres. Diezma fielmente. Es una persona sincera. Se ha arrepentido y creído en Cristo, aceptándole como su único y suficiente Salvador. ¿Qué podemos decir de estas frases, mis hermanos? Y hay una pregunta clave. ¿De qué depende mi salvación? ¿De mis obras o de la obra terminada en Cristo Jesús? ¿De qué depende mi salvación? Lógicamente es de la obra terminada en Cristo Jesús. Por ser salvo debo de vivir en esas obras, pero no esas obras me llevan a la salvación. La obra ya fue hecha. Fue hecha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y por esa obra es que yo soy salvo. Tenemos que tener eso claro, mis hermanos. Porque vamos a seguir escuchando y van a seguir engañando a cualquier persona que venga a una iglesia evangélica. Y le van a decir: vea, usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto para que se pueda salvar. O usted se salva por creer en Cristo, pero tiene que vestirse así, tiene que hablar así, tiene que quitarse esto, dejar aquello. Le añaden obras a la obra perfecta de Jesucristo. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué es el único requisito para la salvación? Y hay unos textos bíblicos que nos va a hablar de eso. Y vamos a empezar con Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos creen con la cabeza, pero no con el corazón. Tienen un conocimiento. Vienen a escuchar el Evangelio y reciben información. Y saben textos bíblicos, saben cómo es la salvación. Pero lo creen en la cabeza, pero no lo creen en el corazón. Entonces, ¿cómo le explicaríamos a una persona de estas lo que significa recibir y creer en Cristo? Recibir y creer en Cristo. Vamos a leer nuevamente el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron,
recibir. A los que creen en su nombre, recibir y creer. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibieron a Cristo y creyeron en Cristo. Vamos a leer otro texto bíblico. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que recibimos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Recibimos al Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es muy claro el texto, mis hermanos. No por obras, nuestras obras no nos llevan a la salvación. Por nuestras obras no somos salvos. Solo por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Pero, ¿cómo identificamos que somos verdaderos salvos? Porque vivimos en esas obras. Vivimos en las obras que Jesucristo ha dejado en su palabra para que vivamos en santidad. Eso es como la prueba fehaciente de que somos salvos. Y, mis hermanos, ¿cuándo empezamos a recibir esa salvación llamada vida eterna? ¿Cuándo comienza? Cuando vamos al cielo. Cuando morimos en esta vida terrenal y vamos al cielo. Empezamos allá a tener una vida eterna, ¿no, mis hermanos? Eso lo empezamos a vivir desde que somos llamados y recibimos ese regalo inmerecido que es la salvación. Y vamos a leer un texto que dice en Juan 5. De cierto os digo, Juan 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces estamos muertos en delitos y pecados, y pasamos de muerte a vida, por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz y resurrección. Pero pasamos de muerte a vida, y esa vida que hemos recibido ya es el gozo de la salvación. Ya estamos viviendo la salvación, ya estamos viviendo una vida eterna. No vamos a esperar estar en el cielo para empezar a vivir en santidad, pues no, obvio no. Vamos a empezar a vivir una vida eterna en santidad desde el momento en que nos dieron la salvación y ya vivimos para Jesucristo. Aunque parece obvio, vida eterna o eterna, ¿cierto? Que significa eternidad, que significa sin fin. Aunque parece obvio, es una palabra que se le debe tener su significado real y completo. No sería eternidad si la recibo hoy y la puedo perder mañana. Sería una vida eterna.
ser salvo eternamente si hoy recibo la salvación y mañana por mis obras la pierdo. No. Somos salvos desde el momento en que Dios nos dio la salvación eternamente. Desde ese momento y hasta la eternidad vamos a ser salvos. Esta palabra nos confirma que no es por nuestras obras que somos salvos, que no es por lo que hagamos es que somos salvos. Es que desde que Jesucristo nos salvó, ya somos salvos eternamente y vamos a tener una vida eterna siendo salvos. Hay otro texto bíblico, mis hermanos, que nos va a asegurar. Nos habla de la salvación y si la salvación la perdemos o no. Y es el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Cada creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y el sello garantiza una herencia eterna, siendo marcados como posesión de Dios. Cuando recibimos la salvación fuimos sellados por medio del Espíritu Santo. Y ese sello quiere decir que somos de Dios eternamente. No hay cómo salirnos y volvernos a meter y estar sellados, desellados, no. Ya por medio del Espíritu Santo fuimos sellados para Dios eternamente. ¿Cuándo sucede esto? Cuando escucho la verdad y creo. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Hace que yo crea y sea que escuche la verdad y crea. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Vamos, hermanos, a leer otro texto bíblico que está en el libro de Juan, capítulo 10. Vamos a leer desde el 27 hasta el 30. El libro de Juan, un libro hermoso que habla de Jesús siendo Dios. Dice así la palabra de Dios. Juan 10, 27, 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Este texto, esta porción del texto de la palabra de Dios me da confianza. El Señor me asegura de que cuando Él me da la salvación, no la voy a perder. Cuando Él me da la salvación, no la pierdo. Ni nadie me saca de ahí de la salvación, ni nadie me mete a la salvación, sino Dios. Él no me va a sacar y me va a meter. Él me dice, usted ya es mío, usted ya es salvo. Y eso me ayuda a tener confianza y a estar tranquilo y a estar confiado de que yo voy a pecar, sí. Pero me voy a arrepentir inmediatamente. Voy a confesar mi pecado, me voy a arrepentir
y me voy a apartar del pecado. Y no porque haya pecado entonces ya voy a perder mi salvación. Pero como les decía ahora a mis hermanos, una vida llena de libertinaje donde yo peque deliberadamente y no, ya soy salvo. Eso entra en duda creer que si soy salvo realmente. Este texto bíblico lleva a que esté confiado y creer que soy salvo y que por mis obras no recibo la salvación o no la voy a perder, sino que soy salvo y voy a vivir en santidad para aquel que me ha escogido y me ha dado la salvación. Así que hermanos, cuando presentemos el Evangelio a las personas, no seamos simplistas, no les mostremos un Evangelio incompleto, no les mintamos a la gente, no les digamos que ellos son salvos por hacer una oración de fe, no les digamos que son salvos por hacer o no hacer una clase de ritos. Los que enseñan esto nunca han entendido el verdadero evangelio. Nunca entendieron la gracia. Nosotros nos salvamos por gracia y nos mantenemos en la salvación por gracia. Cuando les mostremos a la gente el único camino a la salvación, hablemosles eso. ¿Cuál es el único camino a la salvación? No por una oración, no por ser bautizados, no por vestir o hablar de una manera, no por tener una vida santa. Presentémosles el puro evangelio, y es que por gracia somos salvos, y por gracia vivimos en santidad. Hermanos, para tener en cuenta, tener una vida eterna no es licencia para pecar. ¿Qué pasa con los que dicen ser cristianos y siguen en pecado? Hay varias hipótesis de los que dicen ser salvos o dicen ser cristianos y pecan deliberadamente. Tal vez nunca fue un cristiano verdadero, sino que se engañó a sí mismo y engañó a los demás, creyendo que había entendido el evangelio, pero no, nunca lo entendió, nunca fue salvo, nunca creyó de corazón y se engañó a sí mismo y engañó a otras personas. Pero aquella persona que dice ser cristiano y vive en pecado puede ser salvo, puede ser cristiano, pero va a recibir la disciplina de Dios. Dice en Hebreos capítulo 12, 5, para que entendamos esta hipótesis, esta idea de por qué cristiano o una persona que quiere ser cristiana puede vivir en pecado. Y esas personas están sujetas a la disciplina de Dios y están dispuestos a la restauración, a la comunión con Dios. Dice en Hebreos capítulo 12, del 5 al 11: Y habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él.
Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido. Entonces ya estamos viendo en pecado, pero no somos disciplinados por nuestro Señor. No somos hijos. No somos hijos de Dios. Y hemos creído, como dijimos hace unos minutos, hemos creído que somos salvos, pero realmente no somos salvos. Pero si hemos vivido en pecado y Dios en su misericordia y su amor nos ha disciplinado, ya pasamos a ser hijos de Dios. Él lo que quiere es que nos restauremos en su comunión, en comunión con Dios. Por eso nos restaura, por eso nos corrige, siendo hijos de Dios. Y pues aquel que peca pues perderá sus recompensas siendo hijo. Aquel que siendo hijo peca perderá sus recompensas. Y este texto, esta idea la sustenta el libro de Primera de Corintios capítulo 3 versículo del 11 al 15. Dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aun así como por fuego. Vivimos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Si vivimos para obras o hacemos obras creyendo que con esas obras seremos salvos, ya habiendo creído en nuestro Señor Jesucristo, ya habiendo depositado nuestra confianza y nuestra fe en su obra, y hacemos obras para aumentar la salvación, esas obras serán quemadas. Y aunque, como dice el texto, ya somos salvos, esas obras no habrán servido para nada. Bueno, mis hermanos, como acabamos de ver en Primera de Corintios del 3 al 11, es que las obras que nosotros hagamos serán juzgadas. Pero tenemos unas preguntas que nos cuestionan. ¿Es posible servir al Señor y no recibir premios? ¿Qué premio recibirá el maestro de escuela dominical que enseña con mala gana o por orgullo? En el versículo 15 de 1 Corintios
capítulo 3 vemos la respuesta. Y dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. Iremos al tribunal de Cristo y presentaremos todas nuestras obras. Si las obras que hicimos fue de mala gana o por orgullo, serán quemadas. Pero si la obra es aceptable para Jesucristo, para nuestro Dios, si la obra es aceptada, entonces recibiremos premio. Pero ese premio no para nosotros, sino ese premio es para Jesucristo, quien merece toda la gloria y toda la honra, mis hermanos. Pero ¿qué dice el verso 15 sobre los que constituyen sus vidas cristianas por el esfuerzo propio? Serán salvos y que pierden. Los que construyen sus vidas cristianas por el esfuerzo propio, aunque sean salvos, sus obras van a ser quemadas. Porque las obras que realicemos no es para nuestra propia gloria, para propia honra, sino para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Aunque sea salvo mi hermano, esas obras no van a ser de nada, no van a servir de nada. Las obras que realicemos siempre son por Dios y para Dios. Bueno, mis hermanos, espero haber aclarado dudas, pues que el Señor nos haya aclarado las dudas que hubiéramos tenido con respecto a la salvación, que tengamos claro que la salvación no es por nuestras obras y que los que somos salvos no debemos de temer en perder la salvación o no, o trabajar porque todos los días seamos salvos, no. Ya la vida eterna ya la hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial y no la vamos a perder si realmente somos salvos. Y cuando llevemos el evangelio, el puro evangelio de las personas, hablemosles sin pelos en la lengua, con la verdad, que no por obras, sino por la única obra que es la de nuestro Señor Jesucristo, que fue hecha en la cruz, que se levantó de la tumba y que hoy está sentado a la derecha de nuestro Padre y que vendrá nuevamente por su iglesia. Y les voy a hacer un comentario para meditar y discutir. Ustedes me dicen qué opinan. Alguien dijo, he estado en iglesias que creen que no se pierde la salvación y otros que dicen sí. Me siento doblemente bendecida. Así, porque no se pierde. Tengo la gran seguridad del cielo. Y si se pierde, esto me motiva a vivir en santidad. Mis hermanos, ¿están de acuerdo con esta afirmación de esta persona? ¿Qué es lo que debería de motivarnos a vivir en santidad? ¿El temor o el agradecimiento? El agradecimiento, ¿cierto? ¿Qué papel juegan las obras en la vida eterna? Ya leímos Efesios 2, del 8 al 9. Y lo voy a leer nuevamente. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia enseña claramente que la salvación es por gracia mediante la fe. Si somos salvos, vamos a vivir en buenas obras. Es como la condición. Es salvo es porque debe vivir
en buenas obras. No que es que usted está viviendo en buenas obras para ser salvo, no. De esa manera no es el resultado, mis hermanos. Y recuerden que la salvación no es una licencia para vivir en pecado. Ni tampoco es que vamos a vivir en pecado deliberadamente porque ya somos salvos, entonces no importa lo que hagamos o dejemos de hacer. Como lo escuché alguna vez de una persona que decía, y es un error porque la Biblia lo dice totalmente diferente, que decía, pues ya somos salvos, pequemos, igual el cuerpo se va a quemar y nuestra alma no, nuestra alma va a ser salva. No, mis hermanos, en ninguna manera. Como les decía ahora, el texto que decía nuestro Señor Jesucristo. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Listo, mis hermanos, y ya para finalizar, vamos a tener un texto bíblico que es para memorizarnos. Y es Juan 5:24. ¿Qué dice Juan 5:24? De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos a hacerlo, a repetirlo varias veces hasta que podamos memorizarlo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos a leerlo o a tratar de decirlo lo que podamos recordar. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Mis hermanos, y ahora vamos a responder las afirmaciones que les había hablado empezando la enseñanza, de falso y verdadero. Son 3 afirmaciones. Dice la primera: la confianza de tener vida eterna depende de mi fidelidad a Dios. ¿Falso o verdadero? Falso, ¿cierto? Porque sabemos que no son nuestras obras, sino que es la obra de Jesucristo. Creer que la salvación no se pierde me da licencia a pecar en ninguna manera. Falso. Hay muchos cristianos que andan mal porque nunca entendieron el verdadero evangelio. Nunca fueron salvos. Verdadero. Mis hermanos, recuerden el texto a memorizar. Recuerden que por medio de esta enseñanza somos libres.
Dice el estudio que estamos haciendo de la nueva vida en Cristo. Viviendo libre a través de la libertad. Y gloria a Dios por esto. Porque esto nos hace libres, esto nos hace descansar en que por más que nos esforcemos, por más que vivamos en santidad, por más que obedezcamos la palabra de Dios, no por eso somos salvos. No por eso somos salvos, porque entonces si depositamos nuestra confianza en ello, cuando pequemos nos vamos a frustrar porque vamos a decir que hemos perdido la salvación. Y decir que perdemos la salvación es decir que la obra de Jesucristo no fue perfecta. Y damos gloria a Dios por eso, porque la obra fue perfecta y porque somos salvos no por nosotros mismos, sino por aquel que, como los estudios de los domingos, el estudio vespertino, somos salvos por aquel que sufrió y murió y resucitó. Hermanos, los invito a que vayamos en oración para darle gracias al Señor por esta enseñanza. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Espíritu Santo, te damos gracias porque hoy nos dice, Señor, que no es por nosotros mismos que somos salvos, que debemos depositar toda nuestra confianza en Jesucristo, creer en Él, en la verdad, y vivir en santidad como Él lo manda. Esto solamente demuestra que somos salvos, pero no porque hagamos o dejemos de hacer nos lleva a ser salvos. Gracias por enseñarnos, Padre, que tenemos la seguridad puesta en Jesucristo. Gracias por, Señor, también enseñarnos en que no debemos de pecar deliberadamente creyendo que ya somos salvos y que podamos o no pecar y que tengamos una vida, Señor, deliberada al pecado. Eso simplemente demuestra, Señor, quienes no han entendido el Evangelio y nunca han sido salvos, Señor. Señor, también te damos gracias por el otro error que enseñan muchas iglesias evangélicas, muchos predicadores que obligan a la gente a que se comporten de una manera muy estricta, forzándolo, Señor, a la obediencia, llenos de temor, Señor, en que puedan perder la salvación si no lo hacen de esa manera, Señor. Señor, te damos gracias por nuestros pastores y nuestros líderes que siempre, Señor, nos están instruyendo en la palabra. Siempre nos están diciendo qué dice la Biblia, qué dice Dios en su palabra con respecto a un tema en específico, Señor. Tú eres muy claro, Señor, tú eres perfecto, claro eternamente en tu palabra, Señor, y no hay error en ella. Y gracias por enseñarnos en esta noche, Señor, sobre la seguridad de la salvación. Padre, descansamos tranquilos y confiados en ti, Señor. Y te damos gracias, Padre, por este tema que nos das en esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga.